filosofía. Etimológicamente del griego significa amor a la sabiduría. La filosofía no es otra cosa que el intento del hombre por saber. Se cree que la filosofía tiene más de 2500 años de existir y ser practicada occidentalmente. Cabe aclarar que la filosofía se divide en dos corrientes, la oriental y la occidental. La oriental busca la parte espiritual, mientras la occidental se divide en tres escuelas. Primera, idealista, basada en lo teológico. Segunda, materialista, basada en argumentos científicos. Y tercera, dualista, el conjunto de las dos anteriores. Los griegos. En este periodo se buscaba la respuesta al origen del todo. Tales de Mileto decía que proviene del agua, Anaxímenes que proviene del aire, Pitágoras de los números, Xenófanes de la única sustancia de la naturaleza que era un dios omnipotente e inmutable, Heráclito del fuego, Parménides de la esencia de Dios y Empédocles de los cuatro elementos como el amor y la discordia. Tras el fracaso de la invasión persa en el siglo V, por toda Grecia se extendió un fuerte movimiento intelectual el cual favoreció a la democracia. Sócrates buscaba la moral del hombre, se enfrentaba con los sofistas, siendo el principal filósofo en enfocarse en el hombre. Este usaba el método denominado mayéutica. Demócrito profundizó en la doctrina de los átomos. Para él, el origen del mundo es la materia. Platón, para él, la finalidad del hombre era recuperar su espíritu basado en ideas previas. Ejemplo, para saber que un árbol es un árbol, el hombre debe tener la idea previa del árbol, ya que el alma reencarnaría en nuevos cuerpos, así que las ideas eran innatas. Como dato curioso, Platón creó la academia, la cual era una escuela de filosofía. Aristóteles, al contrario de Platón, no creía en las ideas innatas, sino que las cosas reales se distinguen en cuatro elementos: sustancia, esencia, idea y forma. Aristóteles concluye que Dios es solo pensamiento. Después de la muerte de Aristóteles surgió la escuela de los cínicos, también llamada doctrina perruna. De esta escuela se destaca a Diógenes. Dentro de las doctrinas filosóficas, el estoísmo considera que el bien supremo del hombre es la felicidad, desde Zenón hasta el gran Séneca. Los escépticos, Anaxarco, Pirrón, Ernesidemo y Timón, predicaban la duda y la desconfianza. El epicurismo pretendía encaminar al hombre a la serenidad, feliz conociendo la realidad. El estoicismo mencionaba que la virtud es el único bien y el hombre virtuoso es aquel que no ha alcanzado la felicidad a través del conocimiento. Después de estas doctrinas, surgió una nueva doctrina revolucionaria, el cristianismo. Sus representantes son San Agustín, impuso sobre la razón la fe. Con él la filosofía se volvió teología, autor del libro Mis Confesiones. Su grito de filosofía era creer para poder comprender. Su enseñanza es: la verdad habita en el interior del hombre, cuya mente es muy débil para descubrir la verdad, con el solo uso de la razón. Boecio creía que la felicidad la encontrabas en la búsqueda de la verdad de Dios. Neoplatonismo. Los representantes de esta corriente son Pablo de Tarso, alias San Pablo. Él le añadió a la vieja Biblia de los hebreos muchísimos elementos de la filosofía griega. Filón de Alejandría trató de conciliar a Platón y a la Biblia de meterle al platonismo la idea de Dios. Y Plotino. Él creó la tríada conformada por cuerpo, alma y mente. Como un dato importante, el cristianismo se basó de ello para formar la Santa Trinidad. Los árabes filósofos. Avicena trató de conciliar la fe popular con el razonamiento filosófico. Averroes decía que solo la filosofía puede llevar a la verdad y los textos sagrados son solo relatos alegóricos para gente inculta. Moisés trató de armonizar la Biblia y el pensamiento griego. Para él, Adán representa el espíritu, Eva la materia pasiva y la serpiente la imaginación. Escolaticismo. Esta es una filosofía al revés, ya que se basa de la Biblia para encontrar la verdad y solo usamos la razón para explicar esa verdad. Sus representantes son: Abelardo. Afirmó que solo la dialéctica podía ser el camino para encontrar la verdad. San Anselmo, autor del famoso argumento teológico. Cada argumento dice que Dios existe porque es perfecto. Tomás de Aquino formuló que el conocimiento nace de dos fuentes gemelas, la razón y la revelación. Escoto. Este decía que el hombre puede usar esa razón para dudar de las verdades de la Biblia. Roger Bacon denunció los dogmas de la Iglesia y su corrupción, y así proclamó la verdadera ciencia. Guillermo de Ockham decía que ninguna doctrina teológica puede ser demostrada. Mientras que John Wickleburn cuestionaba la legitimidad de los papas y su corrupción desmedida, así como la inutilidad de la Iglesia como nexo entre Dios y los fieles. El Renacimiento se distingue por un nuevo tipo de autoridad. Nicolás Maquiavelo
planteó la creación del Estado laico en oposición al teocrático. Erasmo de Róterdam ataca irónicamente a la inmoralidad de la época, la Iglesia, etc. Humanismo. Es la filosofía del hombre y no de Dios. Los representantes de esta corriente son Luis Vives. Tiene una filosofía crítica, pero también eléctrica. Él utiliza a Aristóteles en la metafísica, pero lo rechaza en la dialéctica. Tomás Moro. Su obra más conocida es Utopía, donde describe un estado ideal tipo socialista. Protestantismo se da por la corrupción que había quedado en la iglesia. Lutero junto a sus seguidores protestaron por toda Roma. Representantes de esta época eran John Calvino y Martín Lutero. Francis Bacon, autor de una metodología científica que consistía en obtener una serie de datos mediante la observación y la experimentación. Con esta verificar las conclusiones. Giordano Brodano, filósofo solitario rebelde a la autoridad y enemigo a muerte de la ortodoxia y el dogma católico. Montaigne, la obsesión de los pensantes era llegar al conocimiento de todas las cosas y de haciendo a un lado la Biblia y la Iglesia. Michael Aiken siguió los pasos de Vives, dedicándose a describir solo vicios y virtudes de la humanidad. Filosofía moderna. En el siglo XVII se establecieron cambios en lo político, social e intelectual. Thomas Hobbes sostenía que los hombres pueden saber que Dios es, pero no lo que es. Blaise Pascal predica que la fe puede llevarnos al conocimiento de Dios. Baruch Spinoza decía que Dios se expresa mediante las leyes de la naturaleza. Gottfried Leibniz decía que Dios daba al hombre libre albedrío con libertad de hacer el mal o el bien. Giambattista Vico decía que nuestros conocimientos no vienen solo por el uso de la razón, sino por el uso de los otros sentidos. Tommaso Campanella decía que la fe es la base de la teología, pero la experiencia lo es de la filosofía. Isaac Newton puso en duda la existencia de Dios. Gracias a él el hombre pudo explicar lo que pasaba en el universo y en la Tierra. Llama empirismo a lo que no podemos razonar sin antes de experimentar por los sentidos. Si un concepto no se puede conectar con hechos experimentados, es una idea falsa. Idea de Dios, George Becquerel, la realidad formada de espíritus, David Hume, la existencia de los sentidos como una vía de conocimiento. Ilustración, periodo donde se creó la enciclopedia. Sus representantes son Voltaire. Luchó toda su vida contra las religiones confesionales por ser enemigas de la razón humana y la libertad. Barón de Montesquieu, primero en hablar de la división de poderes dentro de un sistema constitucional que eran poder ejecutivo, legislativo y judicial. Juan Jacobo Rousseau sustentaba que por encima de la razón estaban las emociones. Representantes de la filosofía del romanticismo: Johann Wolfgang, Immanuel Kant, Johann Fichte, Friedrich Wilhelm, Hegel, Arturo Schopenhauer, Agustín Comte, Marx y Friedrich Nietzsche.